En la víspera de Navidad, Valentina no tenía idea de que el simple acto de calentar a un hombre desconocido cambiaría su vida para siempre. San Miguel de Allende brillaba bajo el velo de la noche, una ciudad mágica que parecía salida de un cuento de hadas. Las calles de piedra reflejaban las luces doradas colgadas en cordones por toda la plaza central. Grupos de personas reían, cargando bolsas de regalos y tomando chocolate caliente en cafés. Los niños corrían con gorros rojos, mientras los padres tomaban fotos frente al gran árbol iluminado. Era un espectáculo de alegría y abundancia, pero Valentina no formaba parte de esa alegría. Caminaba sola, con pasos rápidos, tratando de ignorar el frío que atravesaba su chaqueta delgada. En sus manos llevaba una bolsa con panes viejos que había recibido en el restaurante donde trabajaba como mesera. Era todo lo que podía llevar a casa. Esa noche no habría cena, no habría risas. Solo ella y su madre, luchando por sobrevivir un día más. Aceleró el paso, pensando en cómo pagaría los medicamentos el próximo mes. Su mente giraba, llena de preocupaciones que no tenían lugar en la Navidad de los demás. Fue entonces cuando lo vio. A primera vista parecía solo una sombra. Un hombre, inmóvil, acostado en un banco de madera bajo el poste de luz más alejado de la plaza. La fina capa de nieve ya cubría sus hombros y su pecho, y el contraste con las luces cálidas a su alrededor hacía que la escena fuera aún más extraña. Algo en el pecho de Valentina se apretó. Intentó ignorarlo. Debe ser un borracho, pensó, desviando la mirada. Era común encontrar a personas sin hogar o viajeros perdidos en esa época del año. Pero algo en el hombre la hizo detenerse. No se movía. No había botellas ni bolsas a su alrededor. Era diferente. Se quedó allí, congelada durante unos segundos, el corazón acelerado, el frío corroía sus dedos mientras trataba de decidir si debía seguir adelante o acercarse. Tienes tus propios problemas, Valentina. No te involucres. Pero la culpa ya había comenzado a brotar, un malestar insistente que no podía ignorar. Respirando hondo, dio un paso hacia adelante. Cuando se acercó más, vio su rostro, pálido, con las mejillas y la nariz sonrojadas por el frío, los ojos entrecerrados como si la vida se le escapara. Su ropa era sencilla, nada que llamara la atención, excepto por una cosa, un reloj brillante en su muñeca izquierda. Valentina se quedó boquiabierta. Era un modelo de marca que solo veía en revistas y escaparates caros. «¿Señor?», llamó, dudosa. Ninguna respuesta. Tocó suavemente su brazo. Estaba helado, muy helado. Su corazón se disparó. No era solo frío, estaba al borde de congelarse. «Señor, ¿puedes escucharme?». Finalmente, emitió un gemido débil. Sus ojos se abrieron por un momento, fijándose en ella. Eran intensos, pero perdidos, como si no tuviera idea de dónde estaba. Su boca se movió, pero las palabras salieron solo como un susurro. «Por favor, no me dejes aquí». Valentina sintió una ola de adrenalina. Esa frase, dicha tan suavemente, parecía haberse aferrado a ella. Su primer impulso fue correr a buscar ayuda, pero miró a su alrededor. La plaza estaba casi vacía, los cafés estaban cerrando, las personas felices ya se habían ido a sus casas. «Es solo tú ahora, Valentina», pensó. Se quitó la bufanda que llevaba y la enrolló alrededor de su cuello. No era suficiente, pero al menos le daría un poco de calor. «No puedes quedarte aquí, te vas a congelar». El hombre trató de moverse, pero era evidente que no tenía fuerzas. Valentina miró a su alrededor nuevamente, buscando desesperadamente a alguien, cualquiera que pudiera ayudarla a cargarlo. Nadie, solo ella y él, en una noche tan llena de luz y al mismo tiempo tan vacía. «Está bien», dijo finalmente, como si estuviera respondiendo a una voz dentro de sí. «Te ayudaré». Con dificultad, pasó su brazo por los hombros del hombre. El peso era más de lo que esperaba, y la nieve bajo sus pies la hacía resbalar a cada paso. Pero no se rindió. Cada metro parecía una eternidad,
y sus pulmones ardían con el esfuerzo. Solo un poco más. No te rindas. El hombre murmuraba palabras desconectadas mientras ella lo llevaba por las calles silenciosas. Valentina no sabía si él estaba consciente o solo delirando, pero esas frases le rompían el corazón. Todo ha terminado. No importa más. Cuando finalmente llegaron al pequeño cuarto que Valentina alquilaba en la parte trasera de una casa antigua, sintió que sus piernas flaqueaban. Lo colocó cuidadosamente sobre la única cama que tenía, jadeando. Su rostro ahora estaba iluminado por la luz amarillenta del techo. Era joven, tal vez a principios de los 30. Había un cierto refinamiento en sus rasgos, algo que no podía explicar. Valentina tomó las cobijas delgadas que tenía y las puso sobre él. «Voy a buscar algo caliente para ti». Mientras calentaba agua en una olla vieja, su mirada volvió al hombre. El reloj brillante aún estaba en su muñeca. «¿Quién eres?», pensó. Pero esa noche las preguntas no importaban. Lo que importaba era que ella lo había encontrado. Lo que no sabía era que ese encuentro, aparentemente aleatorio, estaba a punto de cambiar no solo su vida, sino también la de él. La pequeña habitación de Valentina era simple, pero acogedora. Las paredes, cubiertas por un papel tapiz antiguo y descolorido, tenían marcas de humedad en las esquinas. Una única ventana dejaba entrar el brillo tenue de la luna, mientras el vapor de agua caliente salía de la olla en la estufa. La tetera silbaba suavemente, llenando el silencio casi absoluto de esa noche. Se sentó al borde de la cama, observando al extraño. Él estaba inmóvil, pero respiraba de manera irregular, como si luchara por permanecer allí. Con los dedos aún fríos, ajustó las cobijas sobre él y tocó su frente. Estaba fría, pero no congelada. Una señal de que todavía tenía una oportunidad. Valentina tomó la taza de cerámica con el té simple que había preparado y con cuidado levantó la cabeza del hombre. Él gimió, abriendo los ojos por un breve instante. Había un brillo de confusión en su mirada. «Bebe», dijo ella con voz firme pero amable. «Va a ayudar». Intentó sostener la taza, pero sus dedos temblaban tanto que casi la dejó caer. Valentina lo ayudó, inclinando la bebida caliente hasta que él sorbió un sorbo. «Gracias», murmuró él, la voz ronca, casi inaudible. Valentina no respondió. Estaba más concentrada en evaluar su condición. Parecía joven, pero su ropa, aunque limpia, estaba mojada por la nieve. La memoria del caro reloj volvió a surgir en su mente. Miró de reojo la muñeca de él. No era algo que alguien comprara en cualquier tienda. Parecía costar más que todo lo que ella poseía. «¿Qué te pasó?», preguntó dudosa. Intentó responder, pero los ojos comenzaron a cerrarse nuevamente. Parecía exhausto, como si cada palabra exigiera un esfuerzo inmenso. «Fui asaltado», dijo finalmente. «Llevaron casi todo». Ella frunció el ceño. «Casi todo», pensó, mirando el reloj que aún brillaba en su muñeca. Si lo habían asaltado, ¿por qué dejarían algo tan valioso? ¿Y quién lleva un objeto así en una ciudad pequeña como San Miguel de Allende? ¿Tienes nombre?, preguntó Valentina, tratando de ocultar el escepticismo. Él dudó antes de responder. «Alejandro». Esperó más, pero él no dijo nada. Solo cerró los ojos nuevamente, como si el simple acto de hablar hubiera drenado toda su energía. Valentina pasó la noche en vigilia. No tenía valor para dormir mientras un extraño ocupaba su cama. Sentada en la silla cerca de la estufa, envuelta en una manta, observaba a Alejandro respirar. Parecía más tranquilo ahora, pero las dudas la atormentaban. ¿Quién era él? ¿De dónde venía? Y más importante, ¿por qué parecía cargar algo tan pesado sobre los hombros, incluso inconsciente? Por la mañana, los primeros rayos de sol entraron por la ventana, iluminando el rostro del extraño. Valentina se levantó lentamente, estirando los brazos después de horas sin descanso. Alejandro aún dormía. Aprovechó el momento para darle una mirada más cuidadosa. A pesar de la barba desaliñada y la ropa simple, tenía rasgos que llamaban la atención.
Las manos, grandes y firmes, no parecían de alguien que trabajara en empleos manuales. Había algo refinado en él, algo que no combinaba con la historia que había contado. Valentina suspiró. Estaba dividida. Parte de ella sentía que debía llevarlo a un hospital o a la policía. Pero otra parte, la que creía en la bondad instintiva de las personas, decía que él necesitaba algo más humano. Descanso, un poco de calor y tal vez, solo tal vez, alguien que lo escuchara. Cuando Alejandro finalmente abrió los ojos, la habitación estaba bañada por la suave luz del día. Parpadeó varias veces, ajustándose a la claridad hasta darse cuenta de dónde estaba. Sus ojos encontraron los de Valentina, que estaba de pie junto a la mesa. ¿Dónde estoy?, preguntó él, la voz ronca, pero más firme que la noche anterior. En mi casa, respondió ella. Simple. Estabas temblando de frío en la plaza. No pensé que sobrevivirías la noche si te quedabas allí. Alejandro intentó sentarse, pero gimió de dolor. Valentina se acercó a él y puso la mano en su hombro. No te muevas mucho, necesitas descansar. Él miró a su alrededor, como si estuviera procesando la situación. Luego, su mirada volvió a ella, cargada de una mezcla de gratitud y vergüenza. Yo te debo mucho. Gracias por ayudarme. Valentina se encogió de hombros. No necesitas agradecer, pero debes muchas explicaciones. Alejandro frunció el ceño, como si sus preguntas lo sorprendieran. Ya dije, fui asaltado, ¿de verdad? Ella cruzó los brazos. ¿Quién lleva casi todo pero deja esto en tu muñeca? Apuntó hacia el reloj, y el rostro de Alejandro se endureció. Miró el objeto, como si se hubiera olvidado de que aún lo llevaba puesto. Valentina notó su incomodidad. Eso no importa ahora, dijo él, desviando la mirada. ¿No importa? ¿Crees que no voy a cuestionar? Un hombre casi congelado, usando un reloj que vale más que toda esta habitación. ¿Quién eres realmente, Alejandro?, suspiró, presionándose los ojos con las manos. Parecía exhausto, pero no solo físicamente. Había algo en su expresión, un peso invisible que llevaba. Solo alguien intentando escapar, respondió al fin. ¿Escapar? La palabra resonó en la mente de Valentina, pero no insistió. Algo le decía que no estaba listo para explicar. Durante el día, Alejandro permaneció en silencio, descansando mientras Valentina atendía su pequeña rutina, pero no podía evitar espiar al extraño, tratando de armar las piezas de un rompecabezas que parecía imposible de resolver. Mientras hacía una sopa simple en la vieja olla, pensó en lo que él había dicho. Escapar. ¿Escapar de qué? No sabía que las respuestas llegarían muy pronto, pero no serían nada como ella imaginaba. Valentina intentaba seguir con su día, pero era imposible ignorar al extraño que ahora compartía su pequeño cuarto. Alejandro estaba más despierto, aunque aún parecía cansado. Agradecía cada gesto de ella con un tono educado y amable, pero evitaba preguntas personales. Eso solo aumentaba las dudas en la mente de Valentina. Mientras colocaba la sopa caliente en la mesa improvisada, lo observó de reojo. Ya no temblaba como la noche anterior, pero parecía incómodo, como si estuviera fuera de lugar. «Deberías comer algo», dijo ella, tratando de sonar casual. «Solo es sopa, pero te ayudará», asintió, tomando la cuchara con una mano temblorosa. Valentina notó que dudó antes de probar la comida, como si no estuviera acostumbrado a algo tan simple. «Gracias, Valentina», dijo él finalmente. «Y disculpa por invadir tu vida de esta manera». Ella frunció el ceño. «No tienes que disculparte. No elegiste congelarte en la plaza, pero aún no me has contado nada que tenga sentido». Alejandro puso la cuchara en el tazón y miró sus propias manos. Por un momento parecía perdido en pensamientos. «No es tan simple», dijo con un suspiro. «Yo estaba de paso. Algo sucedió y todo se salió de control». ¿Algo? Ella arqueó una ceja. «Parece que realmente no quieres decir nada». Él la miró, con una expresión que mezclaba cansancio y cautela. «A veces es mejor no saber». Mientras Alejandro descansaba nuevamente,
Valentina decidió que no podía simplemente dejar las cosas como estaban, no porque fuera desconfiada por naturaleza, sino porque había algo en Alejandro que no encajaba. El reloj caro, la forma en que hablaba, siempre eligiendo cuidadosamente las palabras, casi como si estuviera entrenado para ello. No era un hombre cualquiera, de eso estaba segura. Sacó un viejo celular que guardaba en un cajón e hizo una búsqueda rápida sin saber exactamente qué buscaba. Escribió su nombre, Alejandro. Era un nombre común, pero algo la llevó a agregar noticias. Para su sorpresa, entre los resultados había un titular que llamó su atención: Alejandro Carranza, magnate mexicano, desaparecido en la víspera de Navidad. Valentina sintió que su corazón se aceleraba. La noticia era de un portal confiable publicada esa misma mañana. Decía que Alejandro Carranza, un empresario influyente de la Ciudad de México, había desaparecido misteriosamente mientras visitaba San Miguel de Allende. Su familia estaba preocupada y las autoridades habían iniciado una búsqueda. Miró al hombre acostado en su cama, ahora en un sueño profundo. Podría ser una coincidencia. Había muchos Alejandros en México después de todo, pero el reloj, la manera de hablar, el comportamiento evasivo, todo parecía confirmar que él era más de lo que decía ser. Valentina respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Si ese hombre era realmente el tal millonario, ¿qué significaba eso? ¿Estaba escapando de algo? ¿Por qué no había contado la verdad? Y más importante, ¿qué debería hacer? Más tarde, Alejandro despertó. Se sentó en la cama con dificultad, frotándose los ojos. Valentina estaba al otro lado de la habitación, fingiendo ordenar algunas cosas, pero no podía disimular la mirada curiosa que le lanzaba. «Te ves mejor», dijo ella, rompiendo el silencio. «Estoy, gracias a ti», respondió él, con una sonrisa débil. «No sé cómo agradecerte». Ella dudó antes de continuar. «Tal vez contarme la verdad sea un buen comienzo». Alejandro se quedó inmóvil. Sus ojos se encontraron con los de ella y había algo diferente en su expresión ahora. Una mezcla de sorpresa y, tal vez, preocupación. «¿La verdad?», repitió él, lentamente. «Sí, no es todos los días que un hombre misterioso aparece casi muerto en la plaza con un reloj que vale más que toda mi vida. Y ahora, casualmente, hay una noticia en internet sobre un tal Alejandro Carranza, un empresario millonario desaparecido. ¿Coincidencia?». No respondió de inmediato. La tensión en el aire era palpable. Alejandro pasó la mano por su cabello, visiblemente incómodo. «Yo no...», comenzó, pero se detuvo, como si estuviera eligiendo las palabras con cuidado. «No quería involucrarte en esto». «¿Involucrarme en qué?». La voz de Valentina era firme, pero su corazón latía con fuerza. Él suspiró, apoyando los codos en las rodillas. «Sí, soy Alejandro Carranza, pero no soy exactamente quien las noticias dicen que soy». Valentina cruzó los brazos. «¿No? Entonces, ¿quién eres?». «Un hombre cansado de todo», respondió él con un tono amargo. «Mi vida siempre ha estado llena de cosas que parecían importantes. Dinero, estatus, poder. Pero, en el fondo, todo eso», hizo un gesto vago, «no significa nada». Ella entrecerró los ojos, tratando de entender. «¿Y pensaste que sería una buena idea desaparecer?». «Fue necesario. Yo necesitaba un descanso. Solo que no esperaba que la pausa casi me matara de frío en una plaza». Había algo en su tono que parecía honesto, pero Valentina no sabía si podía confiar completamente. Alejandro la observó por unos instantes antes de continuar. «No soy un criminal, si es eso en lo que estás pensando. No quiero causarte problemas. Solo necesito un poco más de tiempo, y luego me iré». Ella no respondió de inmediato. Parte de ella quería echarlo de allí en ese instante, pero otra parte sentía algo diferente. Tal vez era la mirada vulnerable de él, o el hecho de que, a pesar de estar confundido, parecía genuinamente perdido. «Está bien», dijo ella finalmente. «Puedes quedarte, pero si vuelves a mentir, te llevaré directamente a la policía». Alejandro asintió. «Justo.
Más tarde, mientras él descansaba nuevamente, Valentina se sentó cerca de la ventana, observando la plaza a lo lejos. Las luces de Navidad aún brillaban, pero para ella, la magia se había transformado en una tormenta de dudas. ¿Quién era realmente Alejandro Carranza? ¿Y por qué el destino lo había puesto en su camino esa noche? La respuesta aún estaba lejos, pero Valentina sabía una cosa: su vida nunca volvería a ser la misma. El día siguiente amaneció silencioso. La nieve de la noche anterior comenzaba a derretirse bajo el tímido sol, transformando las calles de piedra de San Miguel de Allende en un laberinto resbaladizo. En el pequeño cuarto de Valentina, el ambiente estaba lejos de ser tranquilo. La presencia de Alejandro, ahora identificado como un hombre rico y poderoso, parecía una tormenta a punto de estallar. Valentina, con una taza de té en las manos, miraba por la ventana, tratando de organizar sus pensamientos. Alejandro aún estaba sentado en la cama, ahora un poco más alerta. Parecía diferente, más consciente de la gravedad de la situación. Había algo en sus ojos que mezclaba gratitud e incertidumbre. «¿Estás planeando quedarte escondido aquí hasta cuándo?», preguntó ella, rompiendo el silencio. Alejandro suspiró, pasando la mano por su cabello. Acababa de tomar el café que ella le había ofrecido, pero el gesto simple parecía traer más incomodidad que consuelo. «No lo sé aún», respondió él finalmente. «Necesito tiempo para pensar. Mi familia eventualmente me encontrará, solo que no estoy listo para enfrentar eso ahora». «¿No entonces decidiste que mi casa es un buen escondite?». Valentina cruzó los brazos, con la mirada firme. A pesar de sentir una punzada de compasión, su paciencia estaba comenzando a agotarse. Alejandro la miró por un momento, como si estuviera evaluando su respuesta. «No fue mi elección», admitió. «Tú me encontraste, me salvaste. Si no fuera por ti, probablemente…». No completó la frase, pero Valentina entendió. La idea de haberlo dejado morir en esa plaza le causaba un nudo en el estómago, pero eso no le impedía cuestionar. «¿Y qué piensas hacer ahora?», insistió ella. Alejandro desvió la mirada, pareciendo más vulnerable de lo que ella esperaba. «No lo sé. Ese es el problema. Mi vida se está desmoronando». Valentina no esperaba esa respuesta. No de alguien como él, un hombre acostumbrado a comandar y controlar. Pero había algo honesto en sus palabras, algo que despertaba su curiosidad. «¿Qué pasó?», preguntó, suavizando el tono. «¿Por qué estás huyendo?». Él dudó antes de responder, como si estuviera decidiendo cuánto debería contar. «Mi familia no es tan perfecta como parece en las revistas», comenzó él, con un tono amargo. «Hay peleas, mentiras, traiciones. Fui criado para ser la imagen del éxito, pero detrás de eso, todo se está desmoronando. Y recientemente descubrí algo que no puedo aceptar». «¿Algo como qué?», preguntó Valentina, intrigada. «Un escándalo financiero. Mi padre y mi hermano estaban involucrados en negocios ilegales, usando mi nombre como fachada. Cuando los confronté, me dijeron que era demasiado tarde para salir, que yo formaba parte de eso, quisiera o no». Valentina se quedó en silencio por un momento. La historia parecía absurda, pero los ojos de Alejandro no mentían. Parecía sincero, casi desesperado. «Entonces, ¿huías?», concluyó ella. «Necesitaba hacerlo», respondió él. «No podía seguir fingiendo, pero no sabía hacia dónde ir, así que vine aquí tratando de escapar de todo, solo que no esperaba ser asaltado en el camino. Y casi congelarme en la plaza», completó Valentina. Alejandro esbozó una pequeña sonrisa, la primera que ella vio desde que lo conoció. «Exactamente». Más tarde, mientras Alejandro descansaba de nuevo, Valentina decidió salir. Necesitaba aire fresco y un tiempo para pensar sin su presencia. Se puso su abrigo y caminó por las calles, que estaban más concurridas ahora que había pasado la Navidad. En el mercado local se encontró con Teresa, su vecina mayor, que siempre tenía una cálida sonrisa y una curiosidad incontrolable. «¡Valentina!», llamó Teresa con entusiasmo. «Te vi anoche con un hombre. ¿Quién es él?». Valentina se congeló.
había sido descuidada al llevar a Alejandro a casa. No se había dado cuenta de que alguien la estaba observando. «Es solo un amigo», respondió tratando de sonar casual. «Un amigo, ¿eh?» Teresa arqueó las cejas. Parecía muy mal. «¿Está todo bien?» «Sí, está bien. Solo necesitaba ayuda». Teresa parecía a punto de hacer más preguntas, pero Valentina rápidamente cambió de tema, preguntando sobre las ofertas del mercado. Después de unos minutos, logró despedirse sin levantar más sospechas. De vuelta en la habitación, Valentina encontró a Alejandro sentado, mirando el reloj en su muñeca. Parecía pensativo, como si ese pequeño objeto fuera la clave de todo su dilema. «¿Ese reloj es importante para ti?», preguntó ella sin rodeos. Alejandro la miró, sorprendido por la pregunta. Después de un momento, asintió. «Fue un regalo de mi madre, uno de los pocos gestos genuinos que ella hizo por mí. Es lo único que realmente me recuerda a ella». Valentina notó la tristeza en su voz. Por primera vez, sintió que quizás había más en Alejandro de lo que había imaginado. No era solo un hombre rico escapando de sus problemas, era alguien luchando por encontrar sentido en una vida llena de apariencias. «¿Crees que puedes arreglar eso?», preguntó ella, refiriéndose a su vida. «No lo sé», respondió él, «pero tal vez tengas razón. No puedo quedarme escondido para siempre». Mientras la noche caía nuevamente, Valentina sintió que algo había cambiado. Alejandro parecía más dispuesto a enfrentar su realidad, pero ella aún no sabía hasta dónde podía confiar en él. Y en el fondo se preguntaba, ¿por qué el destino había puesto a ese hombre en su vida? La respuesta parecía estar acercándose, pero aún estaba envuelta en sombras. La noche ya se había instalado sobre San Miguel de Allende, trayendo un profundo silencio a las calles. Sin embargo, en la pequeña habitación de Valentina, la atmósfera estaba lejos de ser tranquila. Alejandro parecía más recuperado, pero la tensión entre él y Valentina era palpable. Sentada en su silla cerca de la estufa, Valentina observaba a Alejandro. Él estaba en la cama, sosteniendo el reloj con ambas manos, los ojos fijos en el objeto como si fuera un ancla en medio de una tormenta. Durante el día había revelado más sobre su pasado, pero algo aún no tenía sentido. Su historia, a pesar de ser convincente, tenía lagunas que ella no podía ignorar. «Alejandro, dime la verdad», comenzó ella, rompiendo el silencio. «¿Estás huyendo de algo o de alguien?». Él levantó los ojos, pareciendo cansado, pero no sorprendido por la pregunta. «Ya te lo he dicho. Estoy huyendo de una vida que ya no tiene sentido para mí. Pero eso no explica por qué alguien como tú acabaría aquí, sin nadie que te ayude», insistió ella. «Tienes dinero, poder, contactos. ¿Por qué viniste a San Miguel?». Alejandro suspiró, pasándose la mano por la cara. «Pensé que sería un lugar tranquilo, donde nadie me reconocería. Un lugar para pensar, pero no lo planeé bien. Y sucedió lo que sucedió». Valentina entrecerró los ojos. Aún había algo en su voz que parecía evasivo, como si estuviera escondiendo algo más. «Vi la noticia sobre ti», dijo ella, decidida a no ocultar más lo que sabía. «Alejandro Carranza, empresario desaparecido». Los ojos de él se abrieron levemente, pero pronto controló su expresión. «Entonces sabes», respondió él con una sonrisa amarga. «Sí, soy yo. Y probablemente pienses que soy solo otro hombre rico tratando de escapar de un escándalo». Valentina guardó silencio por un momento antes de responder. «No sé qué pensar, pero por lo que he visto hasta ahora, no parece que estés siendo completamente honesto». Más tarde esa noche, Alejandro, pareciendo más inquieto que nunca, pidió salir por unos minutos. «Necesitaba respirar», dijo, y Valentina, aunque a regañadientes, lo dejó ir, pero se quedó en la ventana, observándolo. Él caminó por la calle estrecha con las manos en los bolsillos, la mirada perdida. El frío de la noche no parecía incomodarlo tanto como antes, pero la expresión en su rostro era de alguien que lleva una carga invisible.
Se detuvo frente a una tienda cerrada, mirando su reflejo en el vidrio. Se quedó allí por unos minutos, como si intentara reconocer su propia imagen. Valentina lo observaba desde lejos, cada vez más intrigada. Algo en él le resultaba familiar, aunque no podía explicar por qué. Tal vez era la forma en que llevaba esa mezcla de dolor y resistencia, algo que ella misma conocía bien. Cuando él regresó, los dos intercambiaron pocas palabras antes de prepararse para dormir. Alejandro se acomodó nuevamente en la cama, mientras Valentina recogía el viejo colchón en la esquina de la habitación. «Valentina, ¿por qué hiciste eso?», preguntó él de repente. «¿Eso qué?», respondió ella mirando al techo. «Me ayudaste, me trajiste aquí, no me conoces. Podías haberme dejado allí». Se tomó un momento antes de responder, porque parecía lo correcto. Estabas al borde de morir. No podía simplemente ignorarlo. Alejandro guardó silencio por un momento antes de murmurar. Pocas personas habrían hecho eso. Valentina no respondió, pero esas palabras resonaron en su mente. No sabía por qué había ayudado a Alejandro, pero comenzaba a darse cuenta de que tal vez no había sido solo bondad. Había algo en él, algo que la hacía querer entender más, incluso si era peligroso. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó temprano y lo primero que notó fue a Valentina preparando café. Ella parecía distraída, con la mente lejos de allí. «Buenos días», dijo él con la voz aún ronca. «Buenos días», respondió ella sin mirarlo. Alejandro dudó antes de continuar. «Valentina, yo sé que te debo mucho. No sé cómo voy a devolver todo lo que hiciste por mí». Ella finalmente se volvió, con una expresión seria. «No quiero nada de ti, Alejandro. Solo quiero que seas honesto conmigo». Él tragó saliva. «Lo intentaré». Los dos tomaron café en silencio. Era un momento tranquilo, pero cargado de tensión, como si ambos supieran que algo más grande estaba por venir. Valentina aún no confiaba del todo en Alejandro, y él parecía luchar con sus propios demonios. Mientras lavaba los platos, Valentina lo miró de reojo. «¿Tienes un plan o vas a quedarte aquí hasta que alguien te encuentre?» Alejandro sacudió la cabeza. «Aún no lo sé, pero necesito resolver esto. No puedo seguir escondiéndome para siempre». «¿Resolver cómo?», preguntó ella, desconfiada. Él permaneció en silencio mirando por la ventana. «Aún no lo sé», repitió, «pero quiero creer que aún puedo arreglar las cosas». Valentina suspiró. Sabía que Alejandro lo estaba intentando, pero también sabía que el camino por delante sería difícil, tanto para él como para ella. Lo que no sabía era que, en las siguientes horas, sus vidas serían puestas patas arriba de una manera que ninguno de los dos esperaba. Esa tarde, Valentina sintió que el aire en la habitación estaba más pesado de lo normal. Alejandro parecía inquieto, levantándose de la cama con pasos cortos, mirando por la ventana como si esperara algo o a alguien. Valentina, por su parte, trataba de concentrarse en sus quehaceres, pero su presencia era una constante distracción. Mientras pasaba un trapo por el pequeño suelo de piedra de la habitación, de repente se detuvo. Había algo en el tono silencioso de Alejandro que la incomodaba. «¿Estás esperando a alguien?», preguntó ella, sin apartar los ojos del suelo. «No», respondió él rápidamente, quizás demasiado rápido. «Solo tratando de organizar mis pensamientos». Valentina se levantó, arrojando el trapo sobre el balde y mirándolo fijamente. «Si hay algo que no me estás contando, es mejor que hables ahora. No quiero ser sorprendida por algún problema que estés escondiendo». Alejandro se volvió hacia ella, los ojos cargados de cansancio. «Ya te conté lo que importa. Estoy escapando de una vida que ya no quiero, Valentina. No quiero que te preocupes por los detalles, pero los detalles pueden afectarme», rebatió ella. «Estás en mi casa, en mi espacio. Si algo sale mal, ¿quién crees que pagará el precio primero?». Alejandro desvió la mirada, pero no respondió. Más tarde, mientras Alejandro descansaba, Valentina decidió dar un paseo.
Necesitaba un tiempo lejos de él para ordenar sus pensamientos. Antes de salir, tomó la bolsa donde guardaba su celular, los pocos cambios que tenía y las llaves de la habitación. Mientras caminaba por la plaza central, algo llamó su atención. Un pequeño grupo de personas se había reunido frente a un periódico expuesto en la vitrina de un kiosco. El nombre, Alejandro Carranza, estaba estampado en letras grandes, acompañado de una foto que no dejaba dudas. Era él. Valentina se acercó discretamente, leyendo el titular. Familia de empresario desaparecido ofrece recompensa por información. El texto decía que la familia Carranza estaba desesperada por encontrarlo, ofreciendo una suma absurda de dinero a quien tuviera cualquier pista sobre su paradero. Había especulaciones de que Alejandro podría haber sido secuestrado, pero también menciones a posibles problemas financieros en la empresa. Valentina sintió que su estómago se revolvía. No sabía qué pensar. Entregarlo a las autoridades o a la familia significaba recibir una recompensa. Tal vez podría finalmente resolver los problemas de su propia vida. Pero la idea de traicionar a Alejandro le incomodaba más de lo que quisiera admitir. Mientras caminaba de regreso a casa, sus manos temblaban. No sabía si era por el frío o por la turbulencia en su mente. Al entrar en la habitación, Alejandro se dio cuenta de inmediato de que algo estaba mal. Valentina estaba más seria y sus movimientos eran rápidos y nerviosos. ¿Qué pasó?, preguntó él, observándola mientras ella ponía la bolsa sobre la mesa. Vi las noticias, respondió ella, directa. Tu familia está ofreciendo una recompensa para quien sepa dónde estás. Alejandro palideció. Su mano automáticamente tocó el reloj en su muñeca como si fuera un gesto de consuelo. Claro que lo están, dijo él con un tono ácido. No por preocupación por mí, sino porque mi ausencia está perjudicando los negocios. Entonces, ¿crees que no les importas?, preguntó Valentina cruzando los brazos. No de la forma en que deberían, respondió él. Para ellos soy más útil como símbolo que como persona. Valentina se quedó en silencio, tratando de procesar sus palabras. Aunque Alejandro estaba diciendo la verdad, todavía había una decisión que tomar. ¿Lo ayudaría a permanecer escondido o haría lo que parecía ser lo más lógico y lo entregaría? ¿Por qué no quieres volver?, preguntó ella finalmente. Tienes todo allá. Dinero, poder, una familia. ¿Qué más quieres? Libertad, respondió él sin dudar. Quiero ser libre para vivir mi vida sin las cadenas que ellos me han impuesto. La respuesta la tomó por sorpresa. Alejandro no parecía el tipo de persona que valorara algo tan abstracto como la libertad, pero había algo en su voz que la hizo creer en él, aunque fuera parcialmente. Más tarde esa noche, mientras Alejandro dormía, Valentina se quedó sentada en la silla cerca de la cama, observándolo. Su mente estaba llena de preguntas sin respuestas. ¿Realmente Alejandro merecía su ayuda? ¿O sería mejor entregarlo y garantizar un futuro más estable para ella y su madre? Sacó el celular y miró de nuevo la noticia. La recompensa era tentadora, pero al mismo tiempo parecía una traición. Cerró los ojos, tratando de imaginar qué haría si estuviera en el lugar de Alejandro. Escapar, dejar todo atrás. No era una decisión fácil. Cuando abrió los ojos de nuevo, Alejandro estaba despierto, mirándola con una expresión tranquila, pero seria. ¿Estás pensando en entregarme?, preguntó él directo. Valentina tragó saliva. No sé qué pensar. Alejandro asintió, como si esperara esa respuesta. No te culparía si hicieras eso, dijo él, con una sonrisa triste. Tienes motivos para desconfiar de mí. Aparecí en tu vida sin aviso, trayendo problemas que no pediste. Pero si te entrego, estaría destruyendo lo poco que estás tratando de reconstruir, respondió ella. No sé si puedo hacer eso. Alejandro guardó silencio, pero había algo en su expresión que mostraba gratitud. Gracias por darme una oportunidad, dijo él finalmente. Valentina suspiró. Aún no sabía qué haría, pero, por ahora, decidió confiar en su intuición.
Alejandro podía ser un hombre lleno de secretos, pero había algo en él que la hacía querer creer. Mientras la noche avanzaba, ambos sabían que el tiempo estaba en su contra. Las noticias se estaban esparciendo y no pasaría mucho tiempo antes de que alguien conectara los puntos. Alejandro necesitaba decidir si enfrentaría a su familia o continuaría huyendo, y Valentina sabía que su vida cambiaría para siempre, independientemente de lo que él eligiera. Lo que no sabía era que el destino estaba a punto de intervenir de una manera que ninguno de los dos esperaba. El ambiente entre Valentina y Alejandro se volvió más tenso a medida que pasaba el tiempo. Ella intentaba mantener la rutina, pero cada movimiento suyo era acompañado por la sensación de que el reloj estaba en su contra. Las noticias sobre Alejandro estaban por todas partes, y Valentina temía que alguien lo reconociera. A la mañana siguiente, mientras Alejandro tomaba su café en silencio, Valentina lo observaba atentamente. Él parecía más distante, los ojos perdidos en algo que ella no podía alcanzar. Finalmente, rompió el silencio. ¿Ya has pensado en lo que vas a hacer?, preguntó directa. No puedes simplemente quedarte aquí para siempre. Alejandro suspiró, colocando la taza de café sobre la mesa improvisada. Sé eso, Valentina, pero cada opción parece peor que la otra. Volver significa enfrentar todo lo que dejé atrás. Continuar huyendo no es sostenible. Ella asintió, comprendiendo su lucha interna. Pero en el fondo, una duda la atormentaba. ¿Alejandro realmente estaba tratando de esconderse de su familia o había algo más que no estaba contando? ¿Qué crees que harán si te encuentran?, arriesgó ella. Él dudó antes de responder. Mi familia no es del tipo que resuelve las cosas con diálogo. Harán lo que sea necesario para preservar la imagen y los negocios, incluso si eso significa sacrificar todo lo que es personal. Valentina frunció el ceño. ¿Sacrificarte? Alejandro esbozó una sonrisa amarga. Si es necesario. Más tarde, Valentina decidió salir a comprar suministros. Alejandro insistió en acompañarla, alegando que necesitaba estirar las piernas. Ella intentó disuadirlo, preocupada de que alguien lo reconociera, pero él fue inquebrantable. Mientras caminaban por las calles concurridas, Valentina notó que Alejandro parecía nervioso. Sus ojos barrían constantemente el entorno, como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento. Cuando pasaron por una cafetería, él se detuvo bruscamente. ¿Qué pasa?, preguntó Valentina mirándolo con preocupación. Alejandro señaló discretamente hacia el interior de la cafetería. Valentina siguió su mirada y vio a un hombre bien vestido sentado en una mesa, hablando por teléfono. Tenía un aire serio, casi militar, y parecía estar observando el movimiento en la calle. ¿Quién es él?, susurró Valentina. Trabaja para mi familia, respondió Alejandro con la mandíbula tensa. Ya están aquí. El corazón de Valentina se disparó. Ella agarró su brazo y lo tiró para alejarlo de allí. Vamos a salir de aquí. Ahora. Ambos aceleraron el paso, tratando de parecer lo más discretos posible. Cuando finalmente llegaron a la habitación de Valentina, Alejandro estaba visiblemente alterado. Esto confirma lo que temía, dijo él, pasándose la mano por el cabello. Saben que estoy aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, preguntó Valentina, tratando de controlar el pánico en su voz. Alejandro no respondió de inmediato. Parecía estar calculando todas las posibilidades. Necesito encontrar una manera de salir de la ciudad. Y rápido. Mientras Alejandro planeaba su fuga, Valentina sintió el peso de las consecuencias acercándose. Sabía que ayudarlo significaba ponerse en riesgo, pero la idea de abandonarlo en ese momento era insoportable. Alejandro, no necesitas hacer esto solo, dijo ella, finalmente. Él la miró, sorprendido. Ya has hecho más que suficiente, Valentina. No puedo involucrarte más. Ya estoy involucrada, respondió ella, firme. Y si crees que me quedaré sentada esperando que algo suceda, estás equivocado. Alejandro parecía a punto de protestar, pero algo en su determinación lo hizo detenerse.
Asintió lentamente, como si estuviera aceptando por primera vez que tal vez necesitaba ayuda. Gracias, dijo él con sinceridad. Esa noche, mientras Valentina dormía, Alejandro se quedó despierto, sentado en la pequeña silla cerca de la ventana. Observaba las luces de la ciudad a lo lejos, perdido en sus pensamientos. Lo que no sabía era que, en una calle no muy distante, el hombre del café estaba parado al lado de un coche negro, hablando con alguien por teléfono. Tenemos una pista. Se le vio con una joven cerca del mercado. Lo encontraremos pronto. El cerco se estaba cerrando. La tensión en la habitación era palpable a la mañana siguiente. Valentina había dormido mal, despertándose varias veces durante la noche con la sensación de que algo estaba mal. Alejandro, por otro lado, parecía más decidido. Sabía que el tiempo se estaba agotando y el cerco a su alrededor se estaba cerrando. Necesitamos actuar antes de que nos encuentren, dijo Alejandro, mientras Valentina preparaba un café simple. ¿Nos encuentren?, repitió ella cruzando los brazos. ¿Quieres decir que te encuentren? No olvides que fui yo quien te trajo aquí. Alejandro cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Tienes razón, pero no les importarán los detalles. Si me encuentran, usarán cualquier cosa en mi contra, inclusivamente a ti. Valentina tragó saliva. La idea de ser arrastrada a un conflicto que no era suyo la asustaba, pero al mismo tiempo sabía que no podría abandonarlo. Algo en la vulnerabilidad de Alejandro la hacía querer protegerlo, incluso si él era parte de un mundo tan diferente al suyo. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó ella finalmente. Primero, necesitamos averiguar si ya saben dónde estamos. Y, si lo saben, necesitamos salir de la ciudad lo más rápido posible. Mientras Alejandro permanecía en la habitación, Valentina salió a investigar. El mercado estaba lleno de rumores sobre un extranjero rico que había sido visto en la ciudad. A pesar de que nadie mencionaba nombres, Valentina sabía que estaban hablando de Alejandro. Compró algunos víveres rápidamente y volvió a casa, sintiendo el peso de las miradas curiosas en su espalda. «No sé cuánto tiempo tenemos», dijo ella al entrar en la habitación. «La gente está hablando de ti, aunque no sepa exactamente quién eres». Alejandro asintió, pero no parecía sorprendido. «Son buenos para esparcir rumores. Es parte de la estrategia. Dejan a la gente curiosa y esperanzada con la idea de una recompensa. Eventualmente, alguien unirá los puntos». Valentina se sentó en la silla cerca de la cama, sintiendo el peso de la situación. Sabía que Alejandro tenía razón. La ciudad, antes un refugio, ahora parecía una trampa. «Entonces necesitamos un lugar al que podamos ir», dijo ella. «¿Tienes a alguien en quien confíes fuera de aquí?» «No exactamente», respondió él, con un tono sombrío. «La mayoría de las personas que conozco están conectadas a mi familia o a los negocios. Me he aislado tanto que no tengo a nadie». Valentina sintió una punzada de compasión. Por más complicado que fuera Alejandro, era difícil no sentir pena por alguien tan solo. «Entonces, solo tenemos el uno al otro por ahora», dijo ella, tratando de sonar más confiada de lo que se sentía. A medida que el día pasaba, Alejandro comenzó a reunir las pocas cosas que tenía: el reloj, una billetera casi vacía y un pequeño cuaderno que llevaba consigo. Valentina lo observaba en silencio, intrigada por lo que podría estar escribiendo. «¿Qué tienes ahí?», preguntó ella, señalando el cuaderno. Él dudó antes de responder. Pensamientos, planes, cosas que necesitaba poner en papel para no volverme loco. «Y alguno de esos planes incluye cómo vamos a salir de aquí vivos», bromeó ella, tratando de aliviar la tensión. Alejandro sonrió levemente, pero la sonrisa desapareció tan rápido como apareció. «Aún no, pero estoy trabajando en ello». Esa noche, Valentina fue nuevamente despertada por un sonido extraño. Al principio, pensó que era su imaginación, pero luego escuchó pasos afuera de la ventana.
Se levantó lentamente, con el corazón latiendo fuerte, y caminó hasta Alejandro, que dormía profundamente en la cama. «Alejandro», susurró ella, sacudiéndolo levemente. «Despierta. Hay alguien afuera». Él abrió los ojos inmediatamente, la expresión alerta. «¿Estás segura?» «Sí». Escuché pasos. Ambos se quedaron inmóviles, intentando escuchar. El sonido de pasos ligeros, seguido de un susurro ahogado, llegó hasta ellos. Alejandro se levantó rápidamente y miró por la rendija de la cortina. «Son ellos», dijo él, en un tono bajo pero lleno de urgencia. «Necesitamos salir ahora». Valentina sintió el pánico extenderse por su cuerpo, pero no había tiempo para dudar. Alejandro tomó el cuaderno, lo metió en el bolsillo del abrigo y tiró de Valentina de la mano. «Por aquí», dijo él, señalando la puerta trasera. Ambos salieron en silencio, tratando de no hacer ruido, mientras cruzaban el patio de la casa donde Valentina alquilaba la habitación. La noche estaba fría y la luna llena iluminaba la ciudad con un brillo plateado. Caminaban rápidamente por las calles estrechas, evitando las áreas más concurridas. Alejandro parecía conocer el camino, como si hubiera estudiado cada rincón de la ciudad durante sus días escondido. «¿A dónde vamos?», preguntó Valentina jadeando. «Fuera de la ciudad», respondió él. «No importa a dónde, mientras estemos lejos de aquí». Valentina miró hacia atrás, temiendo ver sombras siguiéndolos. La adrenalina corría por sus venas, pero no sabía cuánto tiempo podría mantener el ritmo. «Y después», insistió ella. «¿Qué haremos después?». Alejandro se detuvo un momento, mirándola con una expresión seria. «Después, decidimos juntos». Valentina no sabía si eso era reconfortante o aterrador, pero decidió que era suficiente por ahora. Lo importante era salir de San Miguel antes de que fuera demasiado tarde. A medida que se alejaban cada vez más de la ciudad, el hombre que los seguía entró en la habitación vacía de Valentina. Miró a su alrededor, observando cada detalle antes de tomar el celular y hacer una llamada. «No está aquí», dijo con voz fría, «pero no se ha ido lejos. Lo encontraremos». El juego apenas comenzaba. El viento helado cortaba el rostro de Valentina mientras ella y Alejandro caminaban apresurados por las calles estrechas, ahora vacías. Las luces de la ciudad aún brillaban, pero para ellos parecían más una amenaza que un símbolo de celebración. Cada sombra, cada sonido distante, hacía que ambos se sobresaltaran. «¿A dónde vamos exactamente?», preguntó Valentina, jadeando. «Hay una carretera en las afueras de la ciudad», respondió Alejandro. «Si logramos llegar allí, puedo intentar encontrar un taxi o un aventón». Valentina lo miró con escepticismo. «¿Y si ya te están esperando allí? Me están buscando aquí en la ciudad», dijo Alejandro. «Al menos, por ahora, no van a esperar que haya salido a pie». Valentina sabía que el plan era arriesgado, pero no había otra opción. Necesitaban seguir moviéndose. Mientras atravesaban un callejón oscuro, Alejandro se detuvo de repente. Agarró el brazo de Valentina y señaló hacia el final de la calle. «Mira». Ella siguió su mirada y vio a dos hombres parados al lado de un auto. Parecían estar conversando, pero estaban claramente en guardia. «Están en todas las salidas», susurró Alejandro, frustrado. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Valentina, mirando a su alrededor. Alejandro miró las paredes de los edificios que los rodeaban. Las escaleras de emergencia ofrecían una solución arriesgada, pero posible. «Vamos a subir», dijo él, señalando hacia la escalera de hierro al lado. Valentina abrió los ojos. ¿Quieres que escalemos eso? ¿Tienes otra idea?». Ella suspiró, sabiendo que no había elección. Con la ayuda de Alejandro, comenzó a subir, tratando de hacer el mínimo ruido posible. Las escaleras crujían bajo sus pies, pero finalmente llegaron al techo. Desde lo alto, la vista era tanto hermosa como intimidante. Las luces de la ciudad se extendían como una alfombra de estrellas, pero para Valentina era un recordatorio de cuán vulnerables estaban. «¿Y ahora?», preguntó ella. Alejandro señaló hacia el otro lado del techo,
donde una fila de edificios conectados ofrecía un camino potencial. Vamos a cruzar hasta que podamos salir de su área de vigilancia. Avanzaron por los techos, saltando de un edificio a otro. Valentina sentía las piernas temblar, tanto por el esfuerzo como por el miedo a caer. Alejandro, por otro lado, parecía más enfocado que nunca. Finalmente, después de cruzar varios edificios, Alejandro señaló hacia una calle más alejada, donde pasaban pocos coches. Allí es nuestra mejor oportunidad. Bajaron cuidadosamente, usando otra escalera de emergencia para alcanzar el suelo. Cuando sus pies tocaron el suelo, Valentina sintió un alivio momentáneo, pero la tensión aún era palpable. «Necesitamos ser rápidos», dijo Alejandro. «Si logramos encontrar un coche, tenemos una oportunidad de escapar». Mientras caminaban por la calle desierta, Valentina comenzó a preguntarse qué vendría después. Hasta ese momento, todo parecía un gran impulso de supervivencia, pero no había un plan claro para el futuro. «Alejandro», comenzó ella, dudosa, «cuando todo esto acabe, ¿qué harás?» Él guardó silencio por un momento, como si estuviera pensando seriamente en la pregunta. «No lo sé», admitió él. «Tal vez intentar empezar de nuevo». «¿Y tu familia? ¿Tus negocios?» «No estoy seguro si quiero volver a todo eso, pero, al mismo tiempo, no puedo simplemente desaparecer». Valentina sintió una mezcla de compasión y frustración. Alejandro parecía tan perdido como ella. «Solo espero que esto no termine mal para los dos», dijo ella finalmente. Alejandro la miró con una sonrisa triste. «Prometo que haré lo posible para asegurarme de eso». Después de unos minutos de caminata, los dos finalmente avistaron una pequeña gasolinera al borde de la carretera. Había un taxi estacionado allí, el conductor sentado al volante, distraído con el celular. «Perfecto», dijo Alejandro, tirando de Valentina hacia el taxi. «¿Tienes dinero?», preguntó ella, dándose cuenta de la prisa de él. Él sacudió la cabeza. «Tengo lo suficiente para llevarnos al siguiente lugar seguro». Alejandro se acercó al conductor y explicó rápidamente la situación, omitiendo los detalles peligrosos. El hombre, después de dudar un poco, aceptó llevarlos. Cuando el taxi comenzó a moverse, Valentina sintió una ola de alivio. Finalmente estaban saliendo de la ciudad, pero al mirar por el retrovisor vio algo que hizo que su corazón se disparara. Un coche negro los estaba siguiendo. «Alejandro», comenzó ella, la voz llena de pánico. Él miró hacia atrás, dándose cuenta del mismo coche. «Nos encontraron». El conductor, dándose cuenta del ambiente tenso, miró por el retrovisor. «¿Algún problema?», preguntó. «Solo conduce más rápido», respondió Alejandro, intentando mantener la calma. El coche negro aceleró, reduciendo la distancia entre ellos. Valentina agarró el brazo de Alejandro, el corazón latiendo como un tambor. «¿Qué vamos a hacer?». Alejandro la miró, la mirada llena de determinación. «Vamos a luchar, si es necesario». Mientras el taxi ganaba velocidad, la tensión en el aire era casi insoportable. Lo que venía a continuación podría cambiarlo todo. El taxi aceleraba por la carretera sinuosa, los faros iluminando el asfalto húmedo por la helada de la noche. Valentina miraba constantemente por el retrovisor mientras Alejandro mantenía los ojos fijos en el coche negro que los seguía de cerca. El conductor, notando el ambiente tenso, comenzó a sudar. Sus manos temblaban levemente al sostener el volante. «No me pagaron para esto», protestó mirando nervioso a Alejandro. «Sigue conduciendo», ordenó Alejandro sacando un billete doblado de su bolsillo y extendiéndolo al conductor. «Vas a recibir el doble si nos sacas de aquí». El conductor dudó, pero pisó a fondo el acelerador. El taxi se balanceó levemente al tomar una curva cerrada, pero el coche negro no perdió tiempo y continuó detrás de ellos como un depredador en busca de su presa. «Alejandro, no van a parar», susurró Valentina intentando contener el pánico. Él la miró, el rostro marcado por la tensión, pero también por una determinación inquebrantable.
Entonces nosotros tampoco. El taxi entró en una carretera más estrecha, rodeada de árboles que lanzaban sombras fantasmagóricas bajo la luz de la luna. Valentina podía escuchar el sonido de los neumáticos del coche negro cada vez más cerca. Alejandro se inclinó hacia adelante, hablando directamente con el conductor. ¿Hay algún camino secundario? ¿Algo que podamos usar para despistarlos? El hombre sacudió la cabeza rápidamente. No por aquí, pero hay una estación de policía a unos kilómetros. ¿Puedo llevarlos hasta allí? ¡No!, respondió Alejandro de inmediato. No podemos ir a la policía. Valentina lo miró confundida. ¿Por qué? Podrían protegernos. Alejandro sacudió la cabeza. No entiendes. Mi familia tiene contactos en todas partes. Si aparezco en la comisaría, lo sabrán de inmediato. Valentina no respondió, pero la incertidumbre en su mirada mostraba que comenzaba a darse cuenta de lo profundo que era el agujero en el que estaban. El coche negro se acercó aún más, y Valentina pudo ver claramente los faros parpadeando, mientras los perseguidores intentaban intimidar al conductor del taxi. De repente el coche aceleró e intentó adelantarlos por la izquierda, forzando al taxi a salir parcialmente de la carretera. ¡Agárrense!, gritó el conductor, girando el volante para volver a la pista. Valentina agarró firmemente el brazo de Alejandro mientras el taxi se balanceaba violentamente. El coche negro retrocedió por un momento, pero pronto se acercó nuevamente, esta vez intentando sacarlos de la carretera. Alejandro, dándose cuenta de que no había forma de escapar con el taxi, tomó una decisión. «¡Para el coche!», gritó al conductor. «¿Qué? ¿Estás loco?», respondió el hombre confundido. «Para ahora», insistió Alejandro tirando del freno de mano. El taxi derrapó, deteniéndose bruscamente en el borde de la carretera. El coche negro hizo lo mismo, deteniéndose a unos metros adelante. Valentina miró a Alejandro, el corazón acelerado. «¿Qué estás haciendo?», preguntó jadeando. «Estoy lidiando con esto. Quédate en el coche», dijo él, saliendo antes de que ella pudiera responder. Del coche negro bajaron dos hombres. Ambos estaban bien vestidos, pero había algo amenazante en sus movimientos. Alejandro caminó hacia ellos, parando a unos metros de distancia. «Finalmente nos encontramos, señor Carranza», dijo uno de los hombres con una sonrisa fría. «¿Qué quieren?», preguntó Alejandro, intentando mantener la voz firme. «Sabes lo que queremos. Tu familia está preocupada. Quieren que regreses». «No voy a regresar», respondió Alejandro con convicción. El hombre dio un paso adelante, cruzando los brazos. «¿Crees que tienes elección? Sabemos todo sobre ti. Sabemos que estás huyendo y sabemos quién te está ayudando». Alejandro sintió que la sangre se le helaba. Sabía lo que esas palabras significaban. Valentina también estaba en peligro. Valentina, que no podía quedarse sentada en el auto, salió a ver qué estaba pasando. Cuando los hombres la vieron, sus miradas se entrecerraron. «Y esa debe ser su heroína local», dijo uno de los hombres con un tono sarcástico. «¿La metiste en esto, Carranza? Muy irresponsable de tu parte». Alejandro dio un paso adelante, bloqueando su visión de Valentina. «Ella no tiene nada que ver con esto. Manténganla fuera de esto». «Ah, pero ahora sí tiene», respondió el hombre. «¿Sabes cómo funciona esto? O vuelves con nosotros, o las cosas pueden complicarse». Valentina sintió que el pánico crecía, pero Alejandro la miró por encima del hombro, como si intentara tranquilizarla. Luego volvió su atención hacia los hombres. «Si voy con ustedes, ella queda fuera de esto. Prometan que no le harán nada». Los hombres se miraron entre sí antes de que uno de ellos respondiera. «Hecho, pero no hagas nada estúpido». Alejandro se volvió hacia Valentina, que ahora tenía lágrimas en los ojos. «No puedes ir con ellos, te van a destruir». Sonrió levemente, intentando parecer más calmado de lo que realmente estaba. «Es mejor así. No voy a dejar que nada te pase por mi culpa». Antes de que ella pudiera responder, Alejandro caminó hacia los hombres y se metió en el auto negro. El vehículo aceleró, desapareciendo en la oscuridad de la carretera.
Valentina se quedó allí, parada, sintiendo una mezcla de miedo, rabia e impotencia. Sabía que Alejandro se había sacrificado para protegerla, pero eso no hacía las cosas más fáciles. El taxi aún estaba allí, pero ahora todo parecía vacío. Miró hacia la carretera, decidida. «Esto no va a terminar así», murmuró para sí misma. Valentina permaneció inmóvil al borde de la carretera durante un largo momento después de que el auto negro desapareciera en la oscuridad. El viento frío de la noche parecía reflejar el vacío que sentía. Alejandro se había entregado, creyendo que eso sería suficiente para protegerla, pero ella sabía en el fondo que esa no era la solución. «Esto no es el fin», murmuró para sí misma, con los ojos fijos en el horizonte. Se volvió hacia el taxista que aún estaba sentado, nervioso, dentro del auto. «Necesito que me lleves de regreso a la ciudad», dijo, con determinación en la voz. «¿Estás segura? Esos tipos no parecen del tipo que juega». «Estoy segura, y te voy a pagar por tu silencio». El hombre dudó por un momento, pero finalmente asintió. Valentina se subió al auto, decidida a encontrar una manera de ayudar a Alejandro, incluso si eso significaba ponerse en peligro. De regreso a su cuarto, Valentina comenzó a planear. Tomó su viejo celular y buscó más sobre Alejandro y su familia. Los titulares eran claros. Alejandro Carranza había desaparecido y el nombre de su familia estaba involucrado en varios escándalos. Pero, al leer más a fondo, encontró una información que llamó su atención. Una antigua propiedad de la familia Carranza estaba a pocas horas de San Miguel de Allende. «Deben llevarlo allí», pensó en voz alta. Valentina sabía que, si quería ayudar a Alejandro, tendría que actuar rápido, pero no podía hacerlo sola. Necesitaba apoyo, aunque fuera mínimo. Pensó en Teresa, la vecina curiosa que siempre parecía saber más de lo que debía. A pesar de su tendencia a chismear, Teresa era leal y, más importante, conocía a la gente. A la mañana siguiente, Valentina golpeó la puerta de Teresa, con el corazón acelerado. Cuando la vecina abrió la puerta, se sorprendió al ver la expresión seria de Valentina. «Pareces que has visto un fantasma, querida. ¿Qué pasó?» «Necesito tu ayuda», respondió Valentina sin rodeos. Teresa la invitó a entrar y Valentina explicó la situación, omitiendo algunos detalles sobre Alejandro para proteger su identidad. Contó que necesitaba llegar a la propiedad de la familia Carranza, pero que podría estar siendo vigilada. «Entonces, ¿quieres que te ayude a invadir una propiedad de una de las familias más ricas del país?», preguntó Teresa, levantando las cejas. «No estoy pidiendo que invadas», dijo Valentina, tratando de parecer más calmada de lo que realmente estaba. «Solo necesito llegar allí. Después yo resolveré el resto». Teresa sacudió la cabeza, pero había un brillo de emoción en sus ojos. «Eres valiente, chica, o muy terco. De cualquier forma, conozco a alguien que puede ayudar». Algunas horas después, Valentina estaba en una camioneta vieja, conducida por un amigo de Teresa, que parecía tener experiencia en evitar preguntas. El vehículo los llevó por caminos secundarios, lejos de los ojos curiosos de la policía o de cualquier persona que pudiera estar buscándola. Finalmente, avistaron la propiedad. Un caserón imponente, rodeado de muros altos y vigilado por cámaras y guardias armados. Valentina sintió un escalofrío, pero no permitió que el miedo la dominara. «¿Estás segura de esto?», preguntó el conductor. «Absolutamente», respondió ella, bajando del camión. «Gracias por traerme hasta aquí. Buena suerte, chica. La vas a necesitar». Valentina se acercó a los muros de la propiedad con cuidado, escondiéndose entre los árboles y arbustos. Su mente estaba acelerada, tratando de calcular cómo entrar sin ser vista. Recordó un pasaje de una de las materias que había leído. La casa tenía una entrada de servicio en la parte trasera utilizada para entregas. Caminó alrededor del muro hasta encontrar la entrada. Allí estaban dos guardias, conversando distraídamente. Valentina esperó, observando sus movimientos.
Cuando uno de ellos se alejó para atender el teléfono, aprovechó la oportunidad y se deslizó por un lado, entrando rápidamente. Ahora, dentro de la propiedad, necesitaba encontrar a Alejandro. El interior de la mansión era tan grandioso como Valentina había imaginado. Pasillos amplios, decorados con cuadros caros y muebles de madera oscura. Pero no tenía tiempo para admirar nada. Se movía con cuidado, tratando de no llamar la atención. Mientras cruzaba un pasillo, escuchó voces provenientes de una sala cercana. Se acercó despacio y espió por la rendija de la puerta. Allí estaba Alejandro, sentado en una silla, con los brazos cruzados. Dos hombres estaban de pie frente a él, uno de ellos claramente intentando intimidarlo. ¿Crees que puedes simplemente escapar de tus responsabilidades?, preguntó uno de los hombres, con un tono frío. ¿Mis responsabilidades?, respondió Alejandro, con sarcasmo. ¿Quieren decir las mentiras y traiciones que me forzaron a aceptar? Eso no importa. Lo que importa es que vas a volver a la familia, quieras o no. Valentina apretó los puños, sintiendo que la ira crecía. Sabía que necesitaba actuar, pero no tenía un plan claro. Solo sabía que no podía dejar que Alejandro enfrentara eso solo. Mientras los hombres continuaban discutiendo, Valentina comenzó a buscar algo que pudiera usar como distracción. Encontró una pequeña mesa con un jarrón de vidrio al lado de la puerta. Respirando hondo, empujó el jarrón con fuerza, dejándolo caer y estrellarse en el suelo. El ruido llamó la atención de los hombres, que se giraron de inmediato. Valentina aprovechó el momento para entrar en la sala. ¿Quién eres tú?, preguntó uno de los hombres, sorprendido. Estoy aquí por él, dijo Valentina con firmeza, mirando directamente a Alejandro. Y no me iré sin él. Alejandro la miró, sorprendido, pero también con una chispa de admiración. Valentina, ¿qué haces aquí? Salvándote, respondió ella simplemente. Los hombres comenzaron a avanzar hacia ella, pero Valentina dio un paso adelante, tratando de parecer más confiada de lo que realmente estaba. Ustedes piensan que pueden controlar su vida, pero no pueden. Si lo obligan a quedarse, estarán demostrando que no les importa a él, solo lo que él representa. Hubo un momento de silencio, mientras los hombres intercambiaban miradas. Alejandro, dándose cuenta de que era su oportunidad, se levantó. Ella tiene razón, no voy a seguir siendo manipulado por ustedes. La tensión en la sala era palpable, pero Valentina y Alejandro estaban determinados. Sabían que salir de allí sería tan difícil como entrar, pero en ese momento el destino parecía estar de su lado. El enfrentamiento apenas comenzaba. La sala se sumió en un denso silencio tras las palabras de Valentina. Ella estaba de pie, los puños cerrados, mientras Alejandro la observaba con una mezcla de sorpresa y admiración. Los dos hombres miraban la escena, confundidos por su interrupción, pero también sorprendidos por la audacia de esa joven. «Tienes valor, chica», dijo uno de ellos, con una sonrisa burlona, «pero no tienes idea de en qué te estás metiendo». Valentina dio un paso adelante, ignorando la amenaza en el tono del hombre. «Lo que está sucediendo aquí no es correcto. Si piensan que pueden controlar a Alejandro, están equivocados. Él merece ser libre». Los hombres intercambiaron miradas, y el mayor de ellos soltó una risa seca. Es gracioso cómo la gente de afuera siempre piensa que sabe lo que es mejor. Pero lo que sucede aquí no es asunto tuyo. Eso es asunto mío porque ustedes lo arrastraron a esta vida, replicó Valentina, su voz llena de firmeza. Y ahora están tratando de destruir lo poco que queda de él. Alejandro finalmente intervino, colocándose al lado de Valentina. Ella tiene razón, dijo él con voz firme. He pasado toda mi vida viviendo bajo sus expectativas, pero eso se acabó. No voy a volver. No voy a seguir fingiendo que soy algo que no soy. El tono de Alejandro era definitivo, pero los hombres no parecían dispuestos a ceder. Si no regresas por las buenas, tendrás que regresar por las malas, dijo el más joven, acercándose con pasos amenazadores. Valentina instintivamente dio un paso adelante, colocándose entre Alejandro y el hombre.
«¡No te atrevas!», exclamó ella con una fuerza inesperada en la voz. Mientras la tensión aumentaba, Alejandro se dio cuenta de que no podrían resolver eso con palabras. Mirando a su alrededor, su mente buscaba una salida. Sus ojos se posaron en un teléfono en la mesa de la esquina. Era una línea directa con los guardias de la propiedad. «Valentina», susurró él discretamente. «Cuando dé la señal, corre hacia la puerta». Ella lo miró confundida, pero asintió levemente. De repente, Alejandro avanzó rápidamente hacia el teléfono, sorprendiendo a los dos hombres. Tiró del cable con fuerza, arrancando el aparato de la pared antes de que pudieran reaccionar. Valentina no perdió tiempo y corrió hacia la puerta siguiendo el plan improvisado. «¡Agárrenlos!», gritó uno de los hombres. Los dos salieron corriendo por el pasillo, con los pasos de los perseguidores resonando detrás de ellos. Alejandro sostenía el brazo de Valentina mientras corrían, guiándola a través de los pasillos de la enorme propiedad. «¿A dónde vamos?», preguntó ella, jadeando. «Hay una salida por la parte trasera», respondió él. «Pero necesitamos ser rápidos». Cuando llegaron a la salida trasera, encontraron a otro guardia bloqueando el camino. Él miró a Alejandro, claramente reconociéndolo, pero dudó al ver a Valentina. «No hagas esto más difícil para los dos», dijo Alejandro con la respiración pesada. «Solo queremos salir». El guardia parecía indeciso, pero los pasos de los otros hombres que se acercaban lo hicieron actuar. Dio un paso al lado, permitiendo que Alejandro y Valentina pasaran. «Gracias», murmuró Alejandro antes de tirar de Valentina hacia afuera. Afuera, la noche era fría y silenciosa. La oscuridad de los árboles a su alrededor parecía amenazadora, pero también ofrecía un refugio temporal. Alejandro y Valentina continuaron corriendo hasta que finalmente llegaron a una carretera desierta. «Creo que lo logramos», dijo Alejandro con un suspiro de alivio. Valentina, jadeando, lo miró con una mezcla de agotamiento e incredulidad. «Eso fue una locura. Bienvenida a mi mundo», respondió él, con una sonrisa cansada. Pero el momento de alivio fue interrumpido por el sonido de un motor a lo lejos. Un coche se acercaba rápidamente, los faros cortando la oscuridad. «Vienen», dijo Valentina, el pánico volviendo a apoderarse de ella. Alejandro miró a su alrededor, tratando de encontrar un lugar para esconderse. Avistó un pequeño camino que llevaba a una zona más densa del bosque. «Por aquí», dijo él, tirando de Valentina nuevamente. Los dos desaparecieron entre los árboles, moviéndose rápidamente a pesar del cansancio. El sonido del coche, deteniéndose en la carretera, fue seguido por voces y linternas que iluminaron el camino detrás de ellos. «No pueden ir muy lejos», gritó uno de los perseguidores. Valentina miró a Alejandro, el miedo evidente en sus ojos. «¿Qué vamos a hacer?». Él sostuvo su mano, apretándola con fuerza. «Vamos a seguir luchando, como siempre lo hemos hecho». Valentina asintió, sintiendo una chispa de coraje crecer dentro de ella. Estaban en desventaja, pero juntos tal vez tuvieran una oportunidad. Mientras la persecución continuaba, la tensión entre Alejandro y sus perseguidores alcanzaba su punto máximo. El enfrentamiento final estaba cerca y Valentina sabía que, independientemente de lo que sucediera, sus vidas nunca volverían a ser las mismas. El silencio del bosque fue roto por el sonido de pasos y voces distantes. Valentina y Alejandro seguían corriendo, las ramas y hojas dificultando sus movimientos. La luz de las linternas detrás de ellos los perseguía como ojos atentos, listos para capturarlos. «No vamos a poder seguir así por mucho tiempo», dijo Valentina, jadeando. Alejandro la miró, los ojos llenos de determinación. «Necesitamos despistarlos. Si seguimos adelante sin un plan, nos atraparán». Valentina se detuvo por un momento, tratando de recuperar el aliento. «¿Y qué sugieres?». Él miró a su alrededor, evaluando el área. Sus ojos se posaron en un sendero lateral que parecía llevar a un claro. «Vamos por aquí», dijo él. «Podemos usar el claro para ganar algo de tiempo y reevaluar».
Valentina asintió, confiando en su liderazgo a pesar de la creciente tensión. A medida que se acercaban al claro, Alejandro comenzó a formar un plan. Sabía que no podía seguir huyendo indefinidamente. Más temprano que tarde tendrían que enfrentar a los perseguidores. Pero la presencia de Valentina complicaba las cosas. No podía permitir que ella corriera más riesgos. «Valentina», dijo él deteniéndose de repente, «necesitas irte». Ella lo miró, incrédula. «¿Estás loco? No voy a dejarte solo aquí». «No es una opción», insistió Alejandro. «Ellos están detrás de mí. Tú no tienes nada que ver con esto. Si me entrego, dejarán de perseguirnos». Valentina sacudió la cabeza, furiosa. «¿De verdad crees que voy a dejarte aquí? Después de todo lo que hemos pasado». «Valentina, por favor, es la única manera de mantenerte a salvo. ¿Y tú? ¿Qué va a pasar contigo?» Alejandro se quedó en silencio por un momento, incapaz de responder. Sabía que el riesgo era alto, pero sentía que no tenía otra opción. «Eso no importa», dijo finalmente. «Lo importante es que estés a salvo». Pero antes de que pudiera insistir, Valentina dio un paso adelante, mirándolo con los ojos brillando de determinación. «Escucha, Alejandro Carranza. No salí de mi casa, desafié a tu familia y corrí por este bosque para dejarte ahora. Si vamos a enfrentar esto, lo haremos juntos». Alejandro sintió una ola de emoción al escuchar esas palabras. Nunca había conocido a alguien tan leal, tan valiente. Por un breve momento, una sonrisa cruzó sus labios. «Está bien», dijo él finalmente. «Vamos juntos». En el claro, los dos se posicionaron detrás de un gran árbol, tratando de pensar en una estrategia. Las voces de los perseguidores estaban más cerca ahora, y Alejandro sabía que el enfrentamiento era inevitable. Miró a Valentina, tratando de encontrar las palabras correctas. «¿Estás segura de esto?» Ella asintió. «Estoy segura. Vamos a acabar con esto». Alejandro sonrió, admirado por su fuerza, pero antes de que pudiera responder, una luz fuerte los alcanzó. Uno de los perseguidores los había encontrado. «¡Están aquí!», gritó él. Los dos se vieron obligados a salir de su posición, mientras más hombres aparecían rodeándolos. Valentina sostuvo la mano de Alejandro con fuerza, pero su corazón latía tan rápido que parecía que iba a explotar. «Se acabó, Carranza», dijo uno de los hombres, apuntando con un arma. «No puedes huir más». Alejandro dio un paso adelante, levantando las manos. «Estoy aquí. No necesitan lastimarla». Pero Valentina no se quedó atrás. Dio un paso al lado de él, enfrentando a los hombres con firmeza. «No tienen derecho a tratarlo así. Alejandro merece ser libre». Los hombres se rieron, pero había algo en la voz de Valentina que los hizo dudar. «No es tu elección, chica», respondió uno de ellos. Pero antes de que pudieran actuar, una nueva voz surgió de la oscuridad. «¡Deténganse!». Todos se volvieron para ver a un hombre mayor, de aspecto imponente, saliendo de las sombras. Estaba bien vestido, con un aire autoritario que dejaba claro quién era: el padre de Alejandro. «¿Papá?», dijo Alejandro sorprendido. «Basta», dijo el hombre con voz firme. «Ustedes dos, bajen las armas». Los hombres obedecieron, aunque de mala gana. El padre de Alejandro caminó lentamente hacia ellos, mirando directamente a su hijo. «Alejandro, vuelve a casa. Podemos resolver esto». «¿Resolver qué?», replicó Alejandro, con amargura. «¿Quieres decir fingir que no pasó nada? ¿Continuar con la farsa? No es una farsa. Es nuestra vida, nuestra familia. Eso no es vida, papá. Es una prisión». El hombre miró a su hijo y por un momento su expresión se suavizó. «Si eso es lo que sientes, entonces no puedo obligarte». Alejandro se quedó en shock. Esperaba una lucha, pero no la aceptación. «Pero ten en cuenta», continuó el padre, «todo lo que hice fue para protegerte a ti y a tu madre, incluso si eso significó tomar decisiones difíciles». Alejandro dudó, pero finalmente asintió. «Necesito encontrar mi propio camino». El padre dio un paso atrás, asintiendo lentamente. «Entonces ve, pero ten en cuenta que la puerta siempre estará abierta».
Alejandro miró a Valentina, que aún estaba a su lado, y luego volvió su mirada hacia su padre. Gracias. Mientras el grupo se dispersaba, Alejandro y Valentina se quedaron en el claro, observando las luces desaparecer en la oscuridad. Por un momento, todo estaba en silencio. «Lo lograste», dijo Valentina, con una sonrisa. Alejandro la miró, agradecido. «No lo habría logrado sin ti». Los dos se quedaron allí, bajo el brillo de las estrellas, sabiendo que aquella noche había cambiado todo. El cielo sobre San Miguel de Allende comenzaba a aclararse, anunciando el amanecer de un nuevo día. Valentina y Alejandro caminaban en silencio por la carretera desierta, dejando atrás el claro y los fantasmas de la noche anterior. La adrenalina del enfrentamiento aún pulsaba en sus cuerpos, pero la sensación de libertad finalmente comenzaba a establecerse. Alejandro miró a Valentina rompiendo el silencio. «No necesitabas haber hecho todo esto, sabías, podías haberme dejado». Ella se detuvo y se volvió hacia él, los ojos brillando con una mezcla de cansancio y determinación. «Te lo he dicho antes, Alejandro, no iba a dejarte, no después de todo lo que hemos enfrentado juntos». Él sonrió, una sonrisa genuina, la primera que ella veía desde que lo encontró esa noche fría en la plaza. «Creo que eres más valiente de lo que yo jamás he sido», dijo él. Valentina rió, sacudiendo la cabeza. «Y creo que subestimas tu propia valentía». Mientras caminaban, Alejandro comenzó a hablar sobre lo que vendría a continuación. «Necesito un tiempo para reorganizarme», dijo él con voz seria. «Toda mi vida ha estado construida sobre expectativas y presiones. Ahora quiero construir algo mío». «¿Y cómo piensas hacer eso?», preguntó Valentina, genuinamente curiosa. Alejandro la miró pensativo. «Aún no lo sé, pero sé que por primera vez lo haré a mi manera». Valentina asintió, admirando su determinación. A pesar de todas las dificultades, Alejandro parecía finalmente estar en control de su propia vida. Más tarde, los dos encontraron un pequeño café a la orilla de la carretera. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana, observando el movimiento tranquilo del lugar. Alejandro pidió café y pan para los dos, insistiendo en pagar, a pesar de los recursos limitados que tenía. Mientras comían, Valentina lo miró con una sonrisa juguetona. «Creo que es la primera vez que te veo en un lugar tan simple». Alejandro se rió. «¿Y sabes una cosa? Es exactamente lo que necesitaba». Los dos rieron juntos, el peso de las últimas horas finalmente comenzando a disiparse. Por primera vez desde que se conocieron, estaban simplemente disfrutando el momento. Cuando terminaron, Alejandro se levantó pareciendo más confiado que nunca. «Valentina, necesito agradecerte, no solo por salvarme, sino por recordarme algo que había olvidado, la importancia de seguir el corazón». Ella sonrió, sintiéndose emocionada con sus palabras. «¿Y ahora, a dónde vas?», preguntó ella. Alejandro pensó por un momento antes de responder. «Voy a empezar de nuevo, lejos de la sombra de mi familia, tal vez incluso fuera del país, al menos por un tiempo. Pero antes de irme, quiero ayudarte». Valentina frunció el ceño, confundida. «¿Ayudarme? ¿Cómo? No puedo cambiar todo lo que ha pasado contigo y tu madre, pero puedo asegurarme de que tengas una oportunidad de reiniciar. Quiero ayudarte a retomar tus estudios, a seguir tus sueños». «Alejandro, no necesitas hacer eso. Quiero hacerlo. Y para ser honesto, creo que necesito hacerlo más por mí que por ti. Quiero salir de aquí sabiendo que hice algo correcto». Valentina dudó, pero vio la sinceridad en sus ojos. Finalmente asintió. «Gracias, de verdad». Más tarde, Alejandro llamó a un taxi, esta vez usando el teléfono del café. Mientras esperaban, los dos se quedaron en silencio, observando la carretera. Cuando llegó el coche, Alejandro tomó las manos de Valentina y la miró a los ojos. «No sé a dónde nos llevará esto, pero espero que nuestros caminos se crucen de nuevo». «Yo también lo espero», respondió ella con una sonrisa. «Y cuando eso suceda, quiero ver al Alejandro que estabas destinado a ser». Él sonrió,
apretando sus manos antes de entrar en el coche. Mientras el taxi se alejaba, Valentina sintió una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que esa despedida era necesaria, pero algo dentro de ella decía que ese no era el final de la historia. Al regresar a San Miguel de Allende, Valentina encontró a su madre esperándola. Contó parte de lo que había sucedido, omitiendo los detalles más peligrosos, pero dejando claro que algo dentro de ella había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el futuro era prometedor. Mientras miraba por la ventana de su pequeño cuarto esa noche, Valentina pensó en Alejandro y en el impacto que él había tenido en su vida. A pesar de todas las dificultades, sabía que el encuentro con él había encendido una nueva llama en su corazón. Y en algún lugar del mundo, Alejandro pensaba lo mismo sobre ella. El sol salía lentamente sobre San Miguel de Allende, esparciendo su luz dorada por las calles de piedra y las fachadas de las casas coloridas. Valentina, sentada en el alféizar de la ventana de su pequeño cuarto, sostenía una taza de café en las manos. Sus ojos recorrían el horizonte, pero su mente estaba distante, reviviendo los últimos días. Alejandro se había ido para encontrar su propio camino, pero el impacto de su breve presencia en su vida era innegable. Él había despertado en ella algo que había estado dormido durante mucho tiempo: la esperanza. No solo la esperanza en un futuro mejor, sino también la creencia de que el destino podía ser moldeado por las elecciones, por más improbables que parecieran. Mientras Valentina reflexionaba, su madre entró en la habitación, sonriendo al verla perdida en pensamientos. «Parece que encontraste algo importante allá afuera, hija», dijo ella. Valentina sonrió, apretando la taza entre los dedos. «Creo que lo encontré, mamá. No fue solo sobre ayudar a Alejandro, fue sobre darme cuenta de que yo también puedo reiniciar». Al otro lado del mundo, Alejandro estaba en un aeropuerto, a punto de embarcarse en un vuelo. Sostenía el cuaderno que había usado durante su huida y en sus páginas había escrito un nombre en letras grandes: Valentina. Ella se había convertido en su inspiración, un recordatorio de que la bondad y el coraje podían surgir en los lugares más inesperados. Antes de cerrar el cuaderno, escribió una última frase: «Los reinicios son posibles para todos, siempre que tengamos el coraje de seguir adelante». La historia de Valentina y Alejandro no era solo sobre encuentros inesperados o elecciones difíciles, era sobre la fuerza que reside en las conexiones humanas y el impacto que los actos de bondad pueden tener. No importa quiénes somos o de dónde venimos, nuestras acciones tienen el poder de transformar vidas, incluyéndonos a nosotros mismos. Y ahora, es tu turno. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesita un mensaje de esperanza. En nuestro canal traemos historias emocionantes como esta para recordar que lo imposible puede hacerse realidad cuando creemos en nosotros mismos y en los demás. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Deja tu comentario sobre lo que opinas de esta historia y cómo resonó en ti. Dale me gusta y comparte para difundir este mensaje de inspiración con el mundo. Porque, al igual que Valentina y Alejandro, todos nosotros tenemos el poder de comenzar de nuevo.